Muy buenos días, estimados y estimadas educadoras que nos acompañan en esta mañana y las personas que nos están siguiendo mediante la modalidad virtual. Esta actividad que hoy culmina es organizada en forma conjunta por el Colegio de Licenciados y Profesores y por la Comisión de Decanas y Decano en Educación del CONARE. Hoy tenemos la conferencia con la doctora Iliana Hafif, que es la persona que participó el día de ayer en la mesa redonda que dirigió la máster Iliana Vargas, decana del CIDE. La doctora Hafif tiene un doctorado en educación, una maestría en ciencias sociales, una licenciatura en ciencias de la educación, un diploma universitario como maestra inicial bajo la modalidad bilingüe. Desde ya le damos la bienvenida y su tiempo es suyo. Muchas gracias. Muy bien. Como les decía, en esta conferencia voy a abordar el tema de las competencias. Entonces, vamos a tratar de clarificar primero el concepto de competencia. ¿Por qué utilizo el verbo clarificar? Porque seguramente todos aquí hemos oído hablar del significado, hemos llevado adelante programas de desarrollo de competencias, pero la experiencia me indica que todavía sigue siendo un término controvertido y con diferentes significados. Entonces, bueno, creo que sería interesante y después poderlo discutir también con ustedes hasta dónde llegamos o por lo menos cuál es mi posición al respecto. Y también vamos a hacer una diferenciación entre lo que son las competencias, lo que son los saberes y las capacidades, que también términos que muchas veces usamos como sinónimos. Y bueno, vamos a partir desde algunos autores con los cuales he tenido la suerte de trabajar y que creo que a mí también me han clarificado esta situación. Por otro lado, vamos a ver su pertinencia, la pertinencia de desarrollar competencias en la formación de profesionales docentes. Aquí ayer, después de la conversación de Ricardo Cuenca, coloqué esta duda: profesionales docentes o docentes profesionales. Yo me inclino obviamente a la profesionalización de la docencia y por la profesionalización de la docencia me coloco desde el lado de lo que hablaba Ricardo ayer, desde la profesionalización de los docentes. Y después voy a plantear algunos caminos para su construcción o para construir competencias o para desarrollar competencias desde la experiencia, desde mi experiencia. Y aquí quisiera aclarar que mi experiencia es en la educación superior, en la formación profesional de diferentes carreras. Ya desde el año 85, en la Universidad de la República, cuando empezamos a cambiar los planes de estudio en las diferentes carreras, tuve oportunidad de conformar las unidades pedagógicas para apoyar a los profesores de medicina, agronomía, veterinaria, educación también, sociología, en fin, todas las carreras que estaba ofreciendo la Universidad de la República, que es la universidad más antigua y la universidad estatal del país, a llevar adelante el nuevo plan. Y esa es mi experiencia con la cual sigo trabajando ahora, sobre todo haciendo consultorías para universidades estatales chilenas. ¿Por qué? Porque Chile se encuentra en un proceso de rediseño curricular. Casi todas las universidades estatales chilenas, por no decirles todas, en procesos de rediseños curriculares, y eso las está obligando por
proyectos que el propio ministerio asigna a las universidades a la capacitación de los docentes para poder implementar, diseñar e implementar los nuevos currículos. Así que cuando yo les esté hablando de eso, tengan en cuenta que mi experiencia es esa. Sin embargo, tuve oportunidad de trabajar con expertos internacionales que llevaron adelante diseños curriculares de formación docente para la formación inicial, para la formación media, o sea, la formación básica, también con enfoque de competencias, y puedo comprender un poco cómo puede ir por ese lado. Quizá los problemas sean los mismos, veamos. Digo, aquí no vamos a traer ninguna verdad revelada, sino mi postura personal y después algunas cuestiones con las cuales todavía sigo dudando. Y así que eso es lo que quiero compartir con ustedes. Como les decía, los detractores, digamos, del término o del desarrollo curricular por competencias se ubican en tres grandes bloques. Por un lado, algunos dicen que la terminología es imprecisa, que muchas veces se habla de resultados de aprendizaje, de habilidades, de destrezas, de capacidades, y al final nadie sabe exactamente cuál es la diferencia entre esos términos. Otros enfoques que ya van más a lo epistemológico, es decir, bueno, ¿y de dónde sale esto de las competencias? ¿Cuáles son las corrientes que sustentan? ¿Son los conductistas? ¿Es funcionalista? ¿Es constructivista? Y dicen ellos que han sido asumidos en forma acrítica, entonces no se sabe bien cuál es su fundamento. En realidad hoy sabemos que se nutre y se puede nutrir de cualquiera de estas corrientes, de cualquiera de estas fuentes, la conceptualización de competencia. Y por otro lado, los detractores opinan que las aplicaciones de los diferentes enfoques han incurrido en incoherencias teórico-metodológicas. Y ahora vamos a ver un poco que hay mucho de cierto en esto, justamente por polémicas en torno al alcance y al significado, mejor dicho, al significado y al alcance del término. Para situarnos en un contexto, ¿por qué el desarrollo de competencias? ¿Cómo surge? Si bien el siglo XX tuvo progresos enormes en el campo de la educación, aún hoy tenemos muchísimos desafíos. Sabemos que se ha expandido la matrícula, eso ha democratizado la educación, o sea, muchos más niños jóvenes están insertos en los sistemas educativos. Sin embargo, como decían los colegas, todavía debemos mejorar la calidad en un marco de equidad. Entonces ahí tenemos también un gran desafío, y este enfoque de competencias que surge en los 90 en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y luego se traslada a América Latina, muy influidos por los procesos de Bolonia y conferencias, reuniones que reúnen a profesionales para discutir el tema de la educación, hace que estos nuevos enfoques empiecen a ser discutidos en el campo de la educación. El desarrollo de las TIC, ese es otro gran factor que ha influido para buscar nuevos enfoques que traten de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La mundialización, por no hablar de globalización ya, porque ya está como el término perimido, utilizamos la palabra más mundialización de todo, del mercado, de los conocimientos, hace que tengamos necesidad de encontrar algunos puntos en común, que tengamos necesidad de certificar los saberes de las personas a lo largo del planeta, en todos los países. Y por otro lado, el crecimiento exponencial del conocimiento, o sea, el conocimiento ya no lo tienen las personas, el conocimiento está en el ciberespacio, lo que tenemos que aprender es a encontrarlo. Y estos fueron algunos de los factores por los cuales se empezó a discutir y a polemizar cómo pasar o por qué la necesidad de pasar de un paradigma tradicional a un paradigma que llamamos
utilizando la terminología de una colega y amiga argentina, Inés Aguerrondo, el paradigma del tercer milenio. Entonces, en la columna de la izquierda vemos que, por un lado, los objetivos de la educación, de la enseñanza, eran desarrollar teoría, el fuerte énfasis en el saber, en el conocimiento, y digamos que hoy en día el para qué del conocimiento es lo que está en juego, ¿verdad? Cómo se usa ese conocimiento para resolver problemas utilizando la teoría. Y aquí creo que es una de las claves por las cuales muchas veces también se ha polemizado en torno al tema de las competencias, porque la competencia estaba más ligada a la resolución, al saber hacer. Ayer lo decían las colegas que hablaron sobre la educación técnico-profesional. Sin embargo, ese saber hacer no es solo procedimental, es un saber hacer cognitivo también. O sea, resolver situaciones problema, pero utilizando teoría, no en forma mecánica o en forma rutinaria. Volvamos otra vez a la columna de la izquierda. Entonces, que se sintetizan estos aspectos en 5 factores, ¿verdad? Que el nuevo conocimiento se revierte en la comunidad científica, mientras que actualmente lo que estamos esperando es que el conocimiento se revierta en la sociedad. ¿Para qué? Para justamente formar ciudadanía, por ejemplo. Para conformar ciudadanos que puedan saber manejarse en este mundo tecnologizado y mundializado. El paradigma tradicional enfoca los problemas de la realidad segmentados. Y en cierta forma es lo que nuestros currículos tradicionales han hecho, ¿verdad? Compartimentar el conocimiento en asignaturas. Y sin embargo hoy estamos necesitando que la necesidad esté focalizada a la resolución de situaciones, y donde la disciplina forma parte integrada. Las disciplinas se integran para resolver esas situaciones problemas, no son compartimentos estancos. Claro, ustedes me dirán, bueno, todos aprendimos así y finalmente podíamos integrar. Es cierto, pero no nos olvidemos que estamos en un proceso de democratización de la enseñanza, en el sentido de que hay muchos más niños y jóvenes que acceden, niños y jóvenes que ya no son de una élite intelectual o de padres con un determinado nivel educativo. Entonces cada vez se hace más necesario no compartimentar las disciplinas y disminuir ese gap, esa distancia que hay entre el conocimiento disciplinar y la capacidad de aplicarlo después a la resolución de situaciones problemas. Y por otro lado, el paradigma tradicional parecería que no se compromete con la acción, es decir, yo enseño, si se aprende, y si no se aprende, no es mi problema. Y por otro, hoy en día necesitamos que realmente logremos aprendizajes significativos para formar esos ciudadanos que las sociedades están esperando. Y por otro lado, el criterio de verificación. El criterio de verificación desde el paradigma tradicional se ubica en la lógica de la experimentación, es decir, bueno, ¿este conocimiento explica un problema? Mientras que hoy en día estamos necesitando saber si resuelve el problema. De alguna manera, estos son grandes diferencias a las cuales el tercer milenio nos está desafiando a introducir en el campo de la educación y de las cuales todos nosotros somos responsables. Vamos a ver, ahora, ¿seguimos todavía atrapados en ese paradigma tradicional? ¿Estamos todavía inmersos en ese saber qué, en esos conocimientos, en ese conocer fragmentado, donde el énfasis se pone en ese saber declarativo, en la adquisición de destrezas específicas, en la duplicación de modelos y de procedimientos, o estamos en el tránsito hacia al saber cómo y por qué, donde el énfasis está en el saber actuar? Creo que esta palabra, actuar, utilizada por un teórico y práctico en realidad él es ingeniero, pero se ha abocado, y psicólogo, abocado al tema del estudio de las competencias, que muchos de ustedes deben conocer, Guy Le Boterf,
quienes trabajan en el campo de la educación técnico-profesional seguramente lo conocen, ha abordado el tema de las competencias y creo que es el que mejor ha definido la competencia con ese saber actuar, donde la actuación, la acción se pone en juego. Entonces, este énfasis en el saber actuar autónomo, haciendo uso de la reflexión, de la creatividad, de lo ético, además del saber declarativo y procedimental, y también de habilidades sociales. Creo que aquí tenemos el primer esbozo de lo que son las competencias. Entonces, quizá deberíamos pasar quizá deberíamos abocarnos a desarrollar ese saber actuar para resolver situaciones, problemas complejos, y esa es una palabrita clave, complejos, porque desde la educación siempre enseñamos a resolver problemas, ¿verdad? Los ejercicios, los problemas que los maestros, los profesores nos enfrentaban en el día a día en la educación tradicional por la cual nosotros pasamos, siempre nos enfrentaban a problemas. La diferencia está en la complejidad de los problemas y en qué tanto esos problemas integran o no saberes, o son ejercicios para ejercitar, valga la redundancia de la palabra, saberes puntuales. Y no solamente resolver situaciones, problemas complejos, sino en diferentes contextos y en distintas dimensiones de la vida humana. Y ahora después vamos a verlo concretamente, esto que quiere decir en un ejemplo muy cotidiano. Entonces, una competencia no es solamente saber hacer bien algo. Y acá yo creo que meditemos un poco, porque está la clave de aquellos que son detractores de la competencia en esta frase. Es saber hacer bien algo, pero utilizando todos los saberes, es decir, los saberes conceptuales, los saberes, el saber cognitivo procedimental, el saber cognitivo, el saber ser, es decir, todos los saberes de los cuales nos habla el informe del OR de la UNESCO. Y entonces la competencia no está en las manos, sino está en la cabeza. Y por eso ser competente es saber pensar, evaluar una situación, discernir opciones, elegir o construir la mejor respuesta. Es una elección a la cual se enfrenta la persona permanentemente haciendo uso de su cognición y de muchas otras cuestiones más o factores que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a tomar una definición de un colega que estuvo aquí trabajando con nosotros en Costa Rica, en un proyecto que llevaba adelante la SEC. Fue un proyecto que por lo tanto involucró a los países de América Central, y el colega Javier Rogier, belga, estuvo aquí trabajando con colegas de diferentes países integrantes de la SEC. También hay un libro que la Cooperación Española tradujo del francés y que quizá algunos de ustedes interesados lo puedan conseguir todavía en la SEC. Se los recomiendo, es un excelente síntesis de todo lo que hoy no pudimos hablar. No he puesto más referencias porque ustedes las tienen bien desarrolladas en lo que presenté en forma escrita y que va a estar en las memorias. O sea que cuando digo Rogier 2002, ahí está el libro y también con todas sus referencias, pero también les digo que ese libro pueden conseguirlo en español y solamente ustedes pueden tener ese privilegio, porque en realidad fue una edición limitada y creo que todavía hay ejemplares. Veamos, eso no lo puedo saber. Pero Rogier da una definición interesante de competencias y yo destaqué en rojo estas palabritas claves. Es la posibilidad de movilizar un conjunto integrado de recursos, o sea, es el cerebro el que moviliza determinados recursos, que son saberes de todos los tipos. Saber saber, saber hacer, saber ser, y me faltaría el saber convivir, digamos, para las habilidades relacionales. Para resolver, y aquí es otra clave, una familia de situaciones.
no solamente una situación, sino una situación emparentada con situaciones similares. Y esas situaciones deben ser complejas, o sea, deben integrar para su resolución, se deben poner en juego determinados mecanismos donde todos esos saberes estén integrados y la mente en forma automática casi, cuando ya adquirimos la competencia, los pone en acción para resolver esas situaciones, problemas parientes entre sí. Vamos a verlo, vamos a ver cada uno de estos elementos que están aquí en rojo, los vamos a ver definidos, y algunos los voy a hacer con más detenimiento, los voy a hablar con más detenimiento y otros no, porque ustedes ya lo saben y no es necesario. Por un lado, los recursos son los conocimientos conceptuales, disciplinares o específicos del entorno profesional, constituyen la base de la información necesaria para comprender todos los fenómenos y se refieren al saber conocer, lo que tradicionalmente los profesores, los maestros hemos enseñado. Yo creo que aquí la gravedad quizá está más en la educación superior, en la formación profesional superior, que quizá a niveles básicos de la enseñanza. Porque los niveles básicos de la enseñanza, los maestros, sabiendo, ¿no?, que son competencias, han tratado de integrar mucho más los conocimientos. Llegado a la educación superior, yo tengo mucha experiencia en la formación de profesionales en el área veterinaria y agronómica, se focalizan mucho más en un saber compartimentado. Es mi disciplina más importante que todas, entonces la microbiología se transforma en la vedette de la carrera y todo lo tienen que saber y todo lo tengo que enseñar. Entonces, ahí es donde hemos tratado de reflexionar con los colegas de que los saberes son sumamente importantes, son la base del desarrollo de la competencia. Sin saberes no hay competencia. Pero además de los saberes, es decir, de estos conocimientos conceptuales, disciplinares, etcétera, los conocimientos operativos, procedimentales, que describen métodos, formas de hacer las cosas, cómo prepararse para hacerlas, que es el saber operativo. Y muchas veces este saber operativo es lo que se ha igualado a la competencia. No sé cuál será la experiencia de ustedes, pero muchas veces los detractores de la competencia han dicho, pero entonces que ya no vamos a formar más personas críticas, es que ya no vamos a formar más personas que piensen, solamente que hagan. Y aquí creo yo que si vamos repasando, vamos viendo todo lo que implica los recursos. Dijimos saberes y ahora dijimos saberes, o sea, conocimientos operativos, pero también saberes para el relacionamiento social, tales como el saber comunicar, el trabajar en equipo, negociar, etcétera, valores y actitudes, y también experiencia, o sea, los rasgos de la personalidad y toda la experiencia que la persona ha acumulado forman parte de la competencia. Acá estoy viendo que hay algo que me faltó. ¿Alguno de ustedes se da cuenta? Conocimientos generales, conocimientos operativos y falta lo cognitivo. Reflexionar, analizar. O sea que aquí, miren, pasamos de los conocimientos operacionales y directamente a los conocimientos de relacionamiento social. Deberíamos incorporar acá, y es una falla mía, pero bueno que se dio porque así lo podemos, se les capta más la diferencia. Todos estos tipos de conocimientos forman parte de la competencia. A su vez, la experiencia personal, desde la experiencia en cuanto a la educación que uno ha recibido, el género, la personalidad, los rasgos de personalidad, las aptitudes fisiológicas, todo forma parte de la competencia. Es mucho más que un saber hacer operacional. Vamos a ver ahora un ejemplo. Conducir un carro es una competencia, ¿verdad? Para poner en juego esta competencia necesitamos de distintos tipos de saberes. Desde el saber, o sea, conocer el código de la ruta, las diferentes piezas del auto, las reglas de tránsito, etcétera. Algunos de nosotros manejamos sin tener todos esos saberes, pero algunos sí. Un saber hacer, o sea, decidir
cuándo adelantar, elegir un lugar de estacionamiento, embragar, desembragar sin apagar el auto, estacionar el coche. Todos esos son saberes hacer, ¿verdad? Además necesitamos saber ser, o sea, respetar el código de la ruta, respetar a los transeúntes, adaptar la velocidad a las circunstancias atmosféricas, en fin, ejemplos de recursos. Pero conducir un carro no es lo mismo conducirlo en la ciudad que conducirlo en el campo, no es lo mismo conducir de día que de noche, no es lo mismo conducir en la nieve digamos, cuando no nieva, cuando hay niebla o cuando no. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos todo un desafío en cuanto a las competencias para conducir autos cuando uno va por las rutas, y ahí es donde nos damos cuenta de lo que son las familias de situaciones. Entonces, una familia de situaciones podemos decir que es un conjunto de situaciones cercanas que responden a una competencia más global, en nuestro caso, conducir un carro. Entonces, cuando estamos pensando en competencias, y ahí es donde se complica para los profesores el poner en juego, o para los diseñadores curriculares, comenzar a diseñar currículos por competencias, que tenemos que pensar en todas estas cosas. Es mucho más que un objetivo. Bien, entonces, vamos ahora a pensar, hablamos de recursos, ¿verdad? Y hablamos de situaciones. ¿Qué quiere decir situación compleja para diferenciarlo de una situación común? Y esta situación compleja, para Rogier, que es quien ha estudiado más el término, creo yo, no es estrictamente una situación didáctica, o sea, una situación en la cual el maestro expone al alumno y a que la resuelva, sino que es una situación, problema concreta a la que el estudiante se enfrenta solo o con otros, puede ser un trabajo grupal, y que podrá resolverla fuera del marco escolar. Pero además hay una producción esperada, se espera que a partir de el exponer a ese estudiante a esa situación compleja, él pueda producir un resultado. La solución a un problema, la producción de un objeto de arte, de un objeto funcional, de un plan de acción, etc. Hay siempre un producto detrás. Entonces, decíamos que debíamos exponer al estudiante a situaciones complejas, y son situaciones que no solamente comprenden una información esencial, sino que hay una información también que Rogier llama información parásita, es decir, una información que adorna la situación compleja, la ubica en contexto, y ahora vamos a ver con ejemplos concretos, y que pone en juego los aprendizajes anteriores. Entonces, la clave de la enseñanza de competencias es exponer al estudiante a situaciones complejas. ¿Podríamos decir la resolución de casos es exponer al estudiante a situaciones complejas? Sí, podría ser si los casos son lo suficientemente complejos y abarcan una competencia que a su vez pertenece a una familia de competencias. Pero además de eso, volvemos a Ausubel, y el aprendizaje significativo también se hace relevante en la competencia. O sea que la situación problema tiene que estar ligada a una necesidad del estudiante, a un entorno cercano al estudiante, para que le sea significativa a él. Capacidad y competencia es lo mismo. De acuerdo a los autores que venimos manejando, la capacidad es el poder, es la aptitud de hacer algo, y lo podemos plantear por medio de algunos verbos: identificar, comparar, memorizar, trazar, etc. Podríamos decir acá que son algo a lo que llamábamos objetivos. Sin embargo, la capacidad, vamos a ver ahora que es transversal, rara vez no es disciplinar. Identificar qué, comparar qué. Es evolutiva porque se desarrolla a lo largo de la vida. Nosotros podemos enseñar a identificar en el jardín de infantes y podemos enseñar a identificar en la universidad. Es combinable, se combina con otras,
porque puedo tratar de comparar y clasificar. Y a su vez no es evaluable si no tiene un contenido. Yo voy a clasificar qué. Entonces, vamos, este esquemita resume un poco, ¿no? Cómo evolucionan las capacidades, que las podemos enseñar a lo largo de toda la vida, y a su vez cómo esas capacidades se transforman cuando se combinan. Pero esas capacidades necesitan de un saber, de un conocimiento para que puedan ser evaluables. Y vamos a ver entonces el campo de las capacidades. El campo cognitivo, analizar, resumir, distinguir lo esencial de lo accesorio. El campo psicomotor, usar una herramienta, elaborar una maqueta. Todo esto ya lo sabemos, solamente estoy tratando de ponerlo en contexto para seguir el hilo. Y el campo socioafectivo, trabajar en colaboración, cambiar de parecer, estar atento a los otros, etc. Y volvemos un poco a lo que decíamos en el conversatorio, ¿no? La competencia es de tal complejidad, y cuando hablábamos de la inteligencia emocional, que alguno de ustedes preguntaba, es de tal complejidad que el saber solo, el saber en sí mismo, no hace a la persona competente. Si ese saber no involucra también, por ejemplo, un saber socioafectivo, un saber ser o un saber relacional, el saber convivir, no podemos hablar de una persona competente. Un ejemplo, un gerente de una escuela, un director o un gerente de una empresa, es ingeniero, tuvo formación o es un director de escuela formado, pasó por todos los estadios de los estudios. Sin embargo, es una persona que no logra que sus seguidores puedan resolver situaciones profesionales. No logra los resultados esperados porque le falta la capacidad, esa capacidad socioafectiva que hace que las personas o que los líderes puedan lograr que las personas alcancen los resultados esperados. Entonces, este campo de las capacidades, que muchas veces se confunde con la competencia, y vamos a ver hasta dónde llegan las instituciones educativas, podemos decir también, y continuando con este razonamiento, que las capacidades tienen diferentes categorías. Yo puedo ser capaz de reproducir algo, memorizar, recitar, copiar, puedo ser capaz de saber hacer algo, identificar, comparar, etcétera. Acá tenemos saberes, haceres cognitivos, no solamente procedimentales, y puedo ser capaz de apreciar, respetar, consultar, etcétera. Los distintos tipos de saberes se ponen en juego. Y aquí otra pregunta, ¿objetivo y capacidad es lo mismo? Se dice que el objetivo es una capacidad que se ejerce sobre un conocimiento, y partiendo de un mismo conocimiento se pueden ejercer diferentes capacidades. Veámoslo a través de estos ejemplos. Redactar sería la capacidad, una disertación sería el conocimiento. Aplicar sería la capacidad, la ley de Ohm es el conocimiento. Trazar es la capacidad, dos rectas paralelas es el conocimiento. Estos son tres tipos de objetivos, ¿sí o no? Sí, es lo que comúnmente conocemos como objetivos y comúnmente lo que trazamos o lo que diseñamos en nuestros planes de clase. ¿Es lo mismo esto que la competencia? No, no es lo mismo. Yo puedo saber redactar una ponencia y no necesariamente ser competente en la comunicación efectiva. La competencia es mucho más abarcativa que un objetivo, va mucho más allá, porque yo tengo que saber comunicar de manera efectiva, en forma oral, en forma escrita, a un público adulto, a un público de niños. ¿Se comprende la diferencia? Por eso no podemos trazar un signo de igual entre objetivos, capacidades y competencia. Ahora ustedes me dirán, bueno, y entonces en las instituciones, si la competencia es un saber actuar para resolver situaciones, problemas complejas, en las instituciones,
¿Estamos preparando, estamos desarrollando competencias o estamos desarrollando capacidades? Esa es la gran pregunta. ¿Y de qué dependerá? Dependerá de con cuánta asiduidad nosotros estemos enfrentando al estudiante a situaciones complejas y a pensar cuáles son las competencias que queremos desarrollar. Competencias en el sentido de que para que se pongan en juego son necesarios recursos de todos los tipos, enfrentar al estudiante situaciones complejas que a su vez pertenezcan a una familia de situaciones y no a una situación puntual. Quizá entonces, muchas veces en las instituciones estemos formando capacidades y en algunos momentos competencias. Entonces, bueno, volvemos otra vez a este concepto para refrescar, ¿verdad? Y la palabra clave acá, creo yo, es la integración, que como decíamos, integramos conocimientos a través de una resolución de una situación compleja, que pertenece a una familia de situaciones. Vamos a ver con ejemplos, para poder entender esto mejor. Veamos ahora la situaciones complejas versus situaciones concretas. Una situación concreta pero no compleja es, por ejemplo, determinar por medio de un test de acidez si una roca es alcalina. ¿Es una situación concreta? Sí. Tengo que determinar algo con algunos instrumentos, con algunos preparados, voy a poder determinar eso. ¿Es una situación compleja? No, es un ejercicio. Otro ejemplo, respetar el medio ambiente. Es complejo, obviamente que es de una gran complejidad, pero no es concreto. ¿Qué voy a hacer para eso? ¿Cómo lo voy a hacer para que las personas aprendan a respetar el medio ambiente? Veamos la tercera, planificar una campaña de información sobre un problema medioambiental en un contexto dado. Esa es una competencia compleja, o sea, una situación, perdón, compleja y concreta. ¿Por qué es importante esto? Porque la clave para desarrollar competencias es saber redactar situaciones complejas y concretas. Complejas para que puedan ser una competencia y concretas para poder evaluarla, para poder saber qué voy a evaluar después y para que el estudiante sepa en qué va a ser evaluado. Cuanto más concreta es la situación, más fácil va a ser la evaluación. Ven que en esta ponencia mía me estoy refiriendo, estamos bajando de lo macro, digamos, de lo que hablaban los dos Ricardos en los primeros días, a situaciones mucho más didácticas, ¿verdad? A situaciones mucho más concretas de aula o de institución en lo que tiene que ver con un diseño. Entonces, esta es la clave, poder diseñar situaciones complejas pero también concretas. Siguen los ejemplos. Calcular la cantidad de glúcidos de un alimento. ¿Es concreto? Sí, pero no es complejo. Perdón. Saber alimentarse de manera equilibrada. Es muy complejo, pero no es concreto. Pero finalmente, componer un menú a partir de una lista de alimentos dados. Es concreto y es complejo. Miren, diseñar situaciones complejas y concretas no es fácil. Nos dio bastante trabajo a nosotros cuando estábamos trabajando con Javier Rogier y con todos los equipos ministeriales de los países centroamericanos. Hicimos ejercicios, esto hace bastantes años, hicimos muchos ejercicios en trabajos grupales para poder diseñar estas situaciones. Poco a poco uno va entrando en esa lógica. Y no me estoy refiriendo a diseño curricular, porque creo que para hacer un diseño curricular con enfoque por competencias ya tendríamos que estar hablando de otras cosas. Primeramente, detectar cuáles son las competencias claves que queremos desarrollar en los diferentes niveles educativos, en las diferentes áreas. Pero, sino que me estoy refiriendo a que cualquier docente puede ir desarrollando capacidades y cada vez más acercándose a las competencias si va exponiendo a sus estudiantes a estas situaciones.
que bien pueden ser estudios de caso, para hablar de algo que nosotros sabemos, estudios de caso donde la situación realmente sea de complejidad y no sea un ejercicio. Y ahora les voy a ver un ejemplo final. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos en concreto en Guatemala, concretamente cuando trabajamos con formadores en situaciones de integración. Y vean este ejemplo a partir de un video, de un relato, de un artículo de periódico que ponga en evidencia diferentes problemas de contaminación sonora del agua, del aire. El alumno deberá proponer soluciones apropiadas a los diferentes problemas que habrá previamente identificado. Esa es una situación compleja y concreta. Primero hay un soporte que nos da el conocimiento, el saber. Es el video, es el relato y es el artículo de periódico. A partir de ahí está el conocimiento que va a tener que utilizar el estudiante para poner en evidencia diferentes problemas de contaminación sonora del agua y del aire. Y además va a tener que resolver una situación-problema, o esas situaciones, a esos problemas que se le habrán presentado en la situación, ¿verdad? O sea que va a tener que utilizar conocimientos, va a tener que trabajar con esos conocimientos, va a tener que poner en juego su saber cognitivo, su saber hacer cognitivo y procedimental, no solamente procedimental, sino cognitivo también. Saber es hacer, saber ser, porque aquí está también su ética, su responsabilidad. Y si lo tiene que hacer en grupo, va a tener que poner en juego también las competencias relacionales. Va a tener que saber trabajar con otros, escuchar, saber comunicar claramente, etc. Esto no es sencillo, pero creo que es una manera en la cual nos podemos acercar en todos los niveles de la educación a ir desarrollando desde lo institucional, desarrollando competencias en nuestros estudiantes. Entonces, ahora, el enfoque por competencias, entonces, empobrece la enseñanza, como hablan muchos detractores, que en realidad se están refiriendo solamente al saber hacer procedimental, poniendo un signo de igual entre saber hacer procedimental igual competencia. Veamos lo que dice un educador conocido por todos nosotros y que ha trabajado mucho sobre el tema de las competencias, Pernoud. Dice, lejos de dar la espalda a los saberes, el enfoque por competencias les da una fuerza nueva a los saberes, vinculándolos a las prácticas sociales, a las situaciones complejas, a los problemas, a los proyectos. Y después dice, son extractos, ¿no?, del libro. ¿De qué sirve escolarizar de 10 a 15 años a una persona si se va a quedar indefenso ante un contrato de seguros o una propaganda farmacéutica? Entonces, la competencia, en realidad lo que está tratando, lejos de reducir a un saber hacer, está desafiándonos a desarrollar en la persona su capacidad de resolver situaciones, problemas, de discernir, de poder valorar frente a un producto, ya sea un remedio o un producto que va a comprar el supermercado, o una situación entre dos, con su jefe o con sus estudiantes. Y otro colega que es canadiense, que también ha polemizado mucho con Javier Rogier, pertenece a una organización que se llama ORE. También no les pongo más referencias porque está en la ponencia escrita y tienen muchos de estos 3 autores por internet. Por lo tanto, elegí 3 autores de los cuales no es necesario tener los libros, que a veces no son accesibles, están en algunos artículos traducidos al español, y realmente son los que han trabajado más, actualmente son los que están más en el tema polémico de las competencias. Y Joner dice así, Joner pertenece al instituto, nos decía, ORE, que se llama Observatoire de Recherche de l'Education, Observatorio de Investigación de la Educación en Canadá.
Y él dice, el transitar de la enseñanza de contenidos disciplinarios descontextualizados, por ejemplo, el Imperio Romano, suma de fracciones, los ríos de Europa, etc., a un tipo de enseñanza que prioriza la exposición sistemática del estudiante a situaciones y familia de situaciones complejas para que estos puedan construir la solución, es un cambio paradigmático relevante o sustancial, dice él, ¿no? O sea que acá estamos ya ubicándonos en ese paradigma del tercer milenio de la cual habla Inés Aguerrondo en su esquema. Joner también se ubica junto con Rogier en la misma acepción del término competencia, del concepto competencia y desarrollo de competencias. Y aquí también otro extracto de Pernoud es interesante, porque él dice que para que los conocimientos no queden en letras o conocimientos muertos deben ser aprendidos contextualizados. Y aquí recordamos una profesora, ¿no?, que decía, bueno, muy importante que en un curso de biología decía, es importante que ustedes recuerden, esto a nivel básico, enseñanza básica, que recuerden lo que ustedes ya han trabajado sobre el sistema nervioso. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llaman las células nerviosas? Y los alumnos responden, pero profesor, eso ya lo vimos hace mucho tiempo y ya nos olvidamos. Qué típica situación en la cual cualquier profesor se ve enfrentado permanentemente. Eso ya lo vimos hace mucho tiempo, eso no lo enseñó o no nos lo enseñaron, ¿sí? Volvemos otra vez a esa enseñanza nuestra compartimentada, todavía fuertemente segmentada en disciplinas, que no nos permite durante el proceso de enseñanza. Claro que lo hacemos, el ser humano hace esa traspolación después, pero nos lleva un tiempo hacer esa extrapolación. Entonces, frente a este nuevo contexto, que estamos con niños y con jóvenes que no pertenecen a aquellos estratos en los cuales a principios de siglo accedían a la educación, ya intelectuales o de familias, digamos, con ciertos conocimientos, etcétera, es cuanto más se hace necesario, si queremos de una manera concreta, práctica y operativa, mejorar la equidad. Mejorar la equidad es darle herramientas a ese niño y a ese joven para que realmente ese gap, esa distancia que hay entre lo que aprende en la escuela y después lo que tiene que aplicar en la vida real, se acorte y no le resulte tan trabajoso aplicar esos conocimientos después en su vida cotidiana. Entonces, la competencia, dice Rogier, es orientadora de las acciones de enseñanza. ¿Por qué? Porque da sentido a los aprendizajes, contextualiza los aprendizajes, muestra su uso, los ubica en relación a una situación que tiene sentido para los estudiantes. Eso a través de las situaciones de integración. Cuanto más situaciones de integración, cuanto más situaciones complejas que integran saberes, más motivados van a estar los estudiantes. Muchas veces los profesores me preguntan, ¿cómo hacemos para motivar a los estudiantes? No podemos hacer trepanación cerebral, inyección, motivación. Es a través de estas acciones que el profesor planifica y diseña que podemos generar más motivación, sobre todo, y cosas que ya sabemos hace muchísimos años, ¿no?, situando, relacionando a situaciones que tienen sentido para esos niños y para esos jóvenes. Dice Rogier también, hace más eficaz el proceso de aprender. ¿Por qué? Porque los conocimientos se interiorizan más. ¿Por qué? Porque se relacionan entre sí, porque los recuerdo, porque los aprendí en relación a una situación problema, en relación a un video que vi, a un artículo de diario que leí, a algo que tuve que escuchar en una conferencia y que después tuve que hacer un resumen y explicar a otro. Y porque además se vincula los conocimientos entre sí. A ver, ¿cómo construimos entonces competencias? Vamos a ver si tomamos una macrocompetencia, gestionar una escuela, vamos a ver de abajo, ven los cuadritos que están, los bloques que están en la parte inferior de la figura, ahí hay conocimientos, saberes, capacidades, que se conjugan a través de situaciones de integración, esas situaciones complejas, son necesarios esos conocimientos, esas capacidades para que el estudiante pueda resolver situaciones e ir haciéndose más competente en algunas competencias para luego, a través de nuevas situaciones, poder
ser realmente competente en esa macro competencia. Aquí ya estamos incorporando algo de diseño curricular, pero no quiero meterme en ese tema ahora. Simplemente mostrar cómo el sustento de la competencia son los conocimientos, son esos saberes transformados en capacidades, o sea, los 5 tipos de saberes, que enfrentados a situaciones o que teniendo que ser utilizados para resolver situaciones, que es la plancha, van a desarrollar las competencias. ¿Se entendió este cuadrito? ¿Sí? Creo que es muy ilustrativo. Yo cuando lo vi se me hizo como un clic, por eso lo quise aquí compartir con ustedes. ¿Cuáles son entonces las claves didácticas? Ya hablamos de esto, pero ¿cuáles serían las claves didácticas para innovar en la formación de competencias o tratar de desarrollar competencias a través de la escuela, de la formación? El modelo de acción, reflexión, acción, ya hablamos de eso ayer. O sea, el desarrollo de la reflexividad, tensionar permanentemente representaciones en situaciones reales a través de una práctica reflexiva constante, el uso de estrategias didácticas como los casos, las simulaciones, los diarios, las observaciones, etcétera, y la articulación con procesos profesionales. Si estamos hablando de formación docente, exponer al estudiante a la mayor cantidad de situaciones reales, situaciones de integración, situaciones complejas a las que se va a ver enfrentado cuando sea profesional. Entonces, desde el campo de la formación y desde el campo del diseño de programas para la formación docente, tener en cuenta estos aspectos nos está ayudando a la formación de profesionales competentes, de docentes profesionales competentes. Bien, de esto ya hablamos, creo que no me voy a referir. Ahora, acá me han dicho, cuando estamos hablando de diseño curricular, me dicen las instituciones, dicen, pero es muy difícil incorporar, ¿cómo detectamos las competencias? ¿Cómo hacemos para incorporarlas en un currículum cuando nuestra cultura organizacional no nos está permitiendo hacer cambios tan drásticos? Y algunas de las experiencias que han dado resultado es la siguiente, que está diagramada ahí en esa figura. Una posibilidad puede ser esta, o sea, el profesor enseña como lo ha venido haciendo siempre, pero en determinado momento, y está en verde, ¿verdad? Un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, digamos. En determinado momento el profesor expone a los alumnos a esos ejercicios de actividades de integración, no solo ejercicios de los que hace normalmente, sino situaciones complejas, los expone a forma de ejercicio para trabajar en grupo. Y luego sigue enseñando en forma tradicional, hasta que en el momento en rojo coloca situaciones de integración para que el estudiante tenga que trabajarlas solo. Primero en grupo y luego solo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que es lo que se llama sistema o semana de integración. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un ciclo educativo que está conformado por los ciclos verdes, que son los ciclos que el profesor viene desarrollando normalmente. Después, el profesor expone al estudiante a esas situaciones de integración para trabajarlas en grupo, sigue trabajando tradicionalmente y cada tanto en un bloque en rojo, este es un ejemplo nada más, evalúa la adquisición de esas capacidades o competencias de los estudiantes en forma individual, y eso utiliza una semana de su curso solamente para entrenar y evaluar o valorar cómo resuelve el estudiante esas situaciones complejas. Este modelo lo pusimos en acción en Guatemala y lo pudimos medir. Incluso lo pusimos en acción, bueno, por supuesto que era un programa piloto, ¿no? En escuelas urbanas y en escuelas rurales. En escuelas con niños indígenas y con profesores bilingües, o sea que estaban enseñando la lengua indígena y el castellano, y curiosamente los profesores, nosotros teníamos mucho miedo cuando aplicamos este proyecto piloto. Sin embargo,
las entrevistas que hicimos personales con ellos después nos decían: es increíble cómo ahora se me facilita la enseñanza. Vemos que los estudiantes aprenden más y que logran los resultados esperados. Bueno, esta es una de las formas posibles en el que el profesor, sin necesidad de un diseño curricular enfocado en competencias, puede ayudar a sus estudiantes a desarrollar capacidades y o competencias en la institución o durante el periodo en que estamos en aula. Bueno, este es otro, lo mismo, digamos, ya en un ciclo más grande, donde ustedes ven que se combinan los aprendizajes de recursos, es decir, el saber, se combinan con aprendizajes de integración, que es lo que está en celeste, y la evaluación de la integración, no de los saberes aislados entre sí. Lo que estamos evaluando son las situaciones de integración. Ergo, si estoy enseñando a través de situaciones problema, ¿cómo evaluaré? Evaluaré a través de situaciones problema. Sería incongruente de nuestra parte enseñar a través de situaciones problema y evaluar el saber a través de una prueba de conocimientos, múltiple opción, por decirlo de alguna manera, porque no hay coherencia ahí entre cómo estoy enseñando y cómo estoy evaluando, por tanto me va a dar cualquier resultado. Esta es una forma que creo yo, de acuerdo a mi experiencia, que puede ser una manera en que podamos desafiarnos a nosotros mismos al elaborar, y en conjunto con otros colegas, elaborar situaciones complejas, que podamos exponer al estudiante cada vez más esas situaciones complejas, donde utilicemos varios medios didácticos, por ejemplo, videos, películas, recortes de diario, situaciones de comunidades, y donde tratemos de que en ese contexto que pueda ser interesante para el alumno, integrar los saberes para desarrollar algunas de las competencias que consideremos que son claves para esos alumnos en ese nivel de la enseñanza. Aquí estoy cerrando esta ponencia y estoy diciéndoles que es un proceso que no es fácil, por eso creo que estos modelos híbridos, por decirlo de alguna manera, dan a veces más resultado que los diseños curriculares con enfoque de competencias, donde se hace un trabajo muy fuerte de detección de competencias primero, de selección de competencias y luego de elaborar todos los saberes para el desarrollo de esas competencias a través de un diseño. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en organizaciones que no sean complejas. La organización, en tanto está conformada por personas, le da tal complejidad a las cosas que los cambios drásticos pueden tener un efecto boomerang. Entonces, los cambios mucho más paulatinos a veces dan mejores resultados que los cambios más, digamos, fuertes, como puede ser un diseño de todo un currículum de un nivel de enseñanza. Esa es mi experiencia. Muchos docentes, a través de todo estos años que he tenido que he estado llevando adelante programas, me lo han dicho, y también nos provocan a nosotros docentes un desafío. Muchas veces cuando nos estamos dirigiendo a profesionales que no dominan la jerga pedagógica, los pedagogos incurrimos en errores. Por ejemplo, los profesores universitarios, que no son pedagogos, pero sí que enseñan, me estoy refiriendo a un médico, a un abogado o a un agrónomo, dominan saberes o dominan contenidos, participan de actividades de capacitación para poder enseñar mejor a sus estudiantes y se enfrentan con pedagogos que hablan una jerga que ellos no comprenden. Entonces muchas veces utilizamos palabras rimbombantes y constructivismo y aprendizaje significativo, etc.
términos técnicos que nosotros los pedagogos quizá manejamos y entendemos, quizás digo, porque muchas veces también los utilizamos como eslogan, repetimos y no sabemos exactamente bien a qué nos estamos refiriendo, y se los transmitimos a otros colegas que no necesariamente dominan este campo. Entonces, atención por si alguno de ustedes tienen la oportunidad de participar de capacitaciones o de programas de formación a docentes universitarios, académicos, que no son pedagogos, pero que sí pertenecen a otros campos disciplinares, y es un lindísimo campo de trabajo ese, trabajar con profesionales de otras carreras, porque tenemos que adaptarnos bien y ser claros en nuestra forma de explicar y en las propuestas que hagamos. Por eso algunas propuestas híbridas a veces dan mejores resultados para nosotros, porque vemos que logramos resultado y por lo tanto estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, que es nuestro fin último. Bueno, yo con esto termino por acá y espero que si tienen algunas preguntas o algo podamos, que no somos tantos, y podemos intercambiar algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Liliana, por su exposición. Estamos a la espera de recibir las preguntas que tienen para ella. Bueno, vamos a tratar de agrupar aquí algunas de las preguntas para dar alguna respuesta. Siempre estos momentos nos quedan cortos, ¿verdad? Lamentablemente, a veces uno no puede desarrollar en toda su plenitud, su globalidad, algunos conceptos más complejos, pero vamos a tratar. A ver, una primera pregunta dice aquí: en su explicación sobre cómo ponerlo en práctica, tengo una duda. La semana que se propone para aplicar el aprendizaje por competencia, ¿se toman casos relacionados a situaciones, casos o situaciones, problemas de los temas estudiados previamente, o tomo cualquier tema o ambos? A ver, el docente viene enseñando determinadas temáticas. Para integrar esos conocimientos que fueron impartidos quizá en forma más o menos desarticulada o más o menos segmentada, elabora la situación problema compleja o situación de integración, tomando, o sea, es una situación problema para la cual el estudiante tiene que hacer uso de esos contenidos que estuvieron viendo durante las semanas anteriores. ¿Se comprende? Esa semana de integración no enseño nada nuevo. Lo que hago es poner en acción que el estudiante pueda movilizar esos recursos, llámese por recursos todos los saberes, que enseñé durante el periodo anterior, y los pongo en acción cuando lo enfrento a esa situación, problema compleja que yo elaboré. ¿Se entiende? Entonces, los contenidos tienen que haber sido abordados, y tiene el estudiante, para poder resolver esas situaciones complejas, tiene que usar esos saberes. Bien, otra pregunta dice: ¿podría por favor brindar algún ejemplo de evaluación a través de situaciones problema? Tal vez para algunos de los mismos ejemplos que presentó, ya que en Costa Rica tenemos mucho problema con la evaluación, porque los líderes del ministerio no logran cambiar el modelo evaluativo tradicional. En parte, lo que está pasando en Costa Rica no es nada nuevo, es lo que pasa en casi todos los sistemas educativos, donde se trata de implementar el enfoque por competencias, y después la normativa legal del sistema no acompaña, y dentro de la normativa legal, incluido el sistema de evaluación, no acompaña la forma de enseñanza. A ver, si yo estoy evaluando todos esos saberes, y no solamente el saber, o sea, el conocimiento fragmentado, llámese Ríos de Europa, Ley de Ohm, etcétera, tengo que evaluar de la misma forma.
En parte, si yo estoy dedicando una semana, por poner un ejemplo de tiempo, para que el estudiante pueda integrar, y en esa semana los estudiantes trabajan en forma grupal, de a 2 o de a 3 para poder resolver, y después tienen instancias individuales para poder entrenarse cada uno en el desarrollo de esas y en la resolución de esas situaciones, voy a tener que evaluar de la misma forma, a través de situaciones similares. Volviendo al ejemplo del conducir el carro, que me parece a mí que es bien fácil. Si yo expuse al estudiante a esos saberes, a cómo hacer para conducir el carro, qué es lo que tiene que saber, las leyes del tránsito, después lo puse a practicar, etcétera, etcétera, en la ciudad, voy a enfrentarlo después a una situación, problema similar. Quizá no lo voy a llevar por las mismas calles, pero lo voy a entrenar, lo voy a evaluar a ver cómo conduce en la ciudad. No lo llevo al mismo barrio donde lo entrené, lo llevo a otro barrio de características más o menos similares. Lo que no puedo hacer es enseñarle a conducir un auto y haber practicado la conducción de ese auto de día en la ciudad y después enfrentarlo a un lugar de montaña con niebla y de noche. ¿Se entiende? Porque lo puedo exponer a esa situación, pero ¿qué voy a estar valorando? Lo que sabe en una situación diferente a la cual le enseñé. Por eso es importante enfrentar, para desarrollar la competencia, para que la persona sea competente, tengo que entrenarlo en las diferentes situaciones relacionadas con, o sea, una familia de situaciones relacionadas con esa competencia. Entonces sí, si yo lo expuse a conducir en la montaña y a conducir en la ciudad, voy a poder evaluar en condiciones de montaña y en condiciones de ciudad. Lo mismo hace un profesor. Evalúa situaciones similares, parecidas a las que estuvo el estudiante enfrentado, utilizando conocimientos, utilizando los saberes que él ya tiene, pero que tiene que resolver en ese momento de la evaluación. De esa manera no somos incoherentes. La incoherencia es enseñar solo recursos, solo saberes y exponerlo en el momento del examen a una situación o a un caso. Y eso es lo que sucede en la universidad. Los profesores universitarios de todas las carreras, con las que yo, casi todas las carreras donde estuve trabajando, hacen eso. Le enseñan al estudiante contenidos. En el momento del examen lo enfrentan a situaciones, problemas complejas. Con los nervios que tiene el estudiante, en ese momento no puede resolver la situación, no logra reducir la brecha. Vamos a ver otra. Esta. Dada la importancia de la complejidad en el enfoque por competencias, ¿es necesario profundizar entonces en la teoría de los fundamentos del enfoque del pensamiento complejo? Yo diría que sí, pero, a ver, el maestro no tiene por qué ser un experto en saber epistemológicamente cuáles son todas las corrientes, que en realidad son todas las corrientes que pueden estar bajo el enfoque de competencias. Es el constructivismo, pero también es el conductismo. Digo, lo que el maestro, el que va a estar enfrentado a los estudiantes en el aula, tiene que saber los principios básicos, saber qué quiero lograr con mis estudiantes, por qué quiero lograr eso, qué quiero formar al final. Un ciudadano que pueda trabajar en sociedad, vivir junto con otros, tener comportamientos profesionales éticos, saber resolver las situaciones, problemas dentro de esos marcos éticos. Eso es lo que deberíamos discutir y después pensar en cómo lo hago, enfrentándolo a esas situaciones donde la ética, el saber ser, debería estar siempre presente, si no, no es una competencia. Recuerden que la competencia tiene que desarrollarse todos los saberes. Y estamos cansados de ver hoy en día todos los actos de corrupción, que de repente son ingenieros, abogados, contadores, economistas famosos. En Estados Unidos, vean las graves crisis que hubo en empresas, Epson, por ejemplo, dirigidas por
por profesionales famosísimos y de renombre, y que incurrieron en errores gravísimos por no mantener una línea ética y llevaron a la quiebra a empresas y a toda una cantidad de personas. Entonces, ¿eran competentes o no eran competentes? No, no eran competentes. La competencia es resolver las situaciones en ese marco ético, porque está el saber ser que se está jugando. ¿Cómo puede una docente promover situaciones complejas si él o ella misma no ha logrado entender la complejidad o ni siquiera logra identificar cuáles son las situaciones complejas? Yo aquí diría, bueno, a través del trabajo con otros, en la lectura, en Internet van a poder encontrar mucha información. Si ustedes ponen solamente situaciones de integración o competencias, situaciones complejas, o buscan por estos autores, Pernoud, Rogier y Joner, quizá con esos tres de los que yo conozco y que son internacionales, seguramente acá en Costa Rica habrá locales, personas que han trabajado muchísimo ese tema, acá mismo en Sala, sé que hay personas que han trabajado esos temas, quizá no lo han publicado, pero sí puede haber, pueden accesar a esa información acá en el país. Yo les estoy diciendo lo que yo conozco internacionalmente por Internet, claros en y están en esta línea, que es la que yo sigo, y que es la que hasta ahora me pareció la más coherente, la que no provoca, la que es más comprensiva, digamos. Entonces, leyendo y leyendo en conjunto, yo creo que así es como se aprende, enfrentándose con otros colegas, entre dos o entre tres, discutiendo, que uno haga de abogado del diablo, interpelando, y así vamos comprendiendo. No es fácil, todo lleva un proceso, ¿eh? El diseñar situaciones complejas lleva un proceso, y creo que solos es difícil de hacer. Es mucho más fácil hacerlo en conjunto. Otra pregunta de Juan Carlos Santa Cruz Molina. A ver, dice sí, Juan Carlos, actualmente aquí en Costa Rica se cree implementar planes y programas con base en la metodología en competencias, matemáticas, inglés, ética. Sin embargo, ante un sistema tan rígido, ancestral y tradicional como este, ¿cuáles crees que sea lo real y lo factible de lograr con estas intenciones? Un poco ya fue dicho, ¿no? A veces el currículum tiene una intención, o el diseño curricular tiene una intención. Esa intención puede ser muy válida, puede ser por obligación. No estoy diciendo que sea el caso de Costa Rica, pero el caso que he visto en otros diseños curriculares es por imposición, los ministerios tienen que, porque hay acuerdos entre los ministerios regionales, sucede en América Central, sucede en América del Sur. Entonces, por acuerdo tenemos que utilizar el enfoque por competencias y tenemos que decir que son currículos con diseño por competencias. Entonces hacemos todo un relevamiento de competencias, son diseños curriculares complejísimos, qué sé yo, y después, digamos, los sistemas siguen siendo tradicionales, entonces no le dan al docente esa libertad para poder elaborar situaciones, se tienen que regir por un programa rígido que son sumas de contenidos, son las incongruencias típicas de las que todos nos vamos a ver enfrentados. Por eso mi consejo, digamos, ahora hablando entre colegas, es tratemos de hacer dentro de lo posible, en conjunto, en la institución donde trabajo y con aquellos colegas que tengo afinidad, hacer algo para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Yo creo que si todos hiciéramos algo de eso, haríamos muchos cambios. Lamentablemente a veces el diseño curricular corre por un lado, son lindos paquetes para presentar, y en el aula se sigue enseñando de manera totalmente tradicional. Entonces los curriculistas estuvieron años haciendo estas reflexiones, se pelearon entre ellos, bla, bla, bla. Finalmente el maestro no logra entender lo que quisieron decir y sigue haciendo lo mismo que venía haciendo siempre. Entonces, bueno, son procesos largos, toman su tiempo. Lamentablemente es así, las instituciones son, como les decía, complejas, y esa complejidad que está dada por las personas y por la cultura o las culturas que están trabajando, que están adentro de la institución, a veces impiden esos logros. Y por otro lado, lo que hablábamos ayer, la micropolítica institucional que impide los cambios. ¿Por qué? Porque hay grupos de poder que se sienten seguros dentro de estas formas de trabajo, porque tienen miedo a que si se cambia algo,
me cambian el cargo o yo quedo sin puesto, digamos, eso es lo corriente, lo tradicional, lo común en la vida de cualquier organización, y con eso tenemos que aprender a convivir. Esa es otra gran competencia. Muy bien, bueno, acá me dicen vamos a terminar con esta última, la presenta Lorena, dice así: en un contexto urbano marginal, en donde prevalece la violencia, pobreza, agresión, ¿cómo desarrollar competencias integrando valores tales como resolución de conflictos, trabajo, paz, etcétera? Bueno, creo que en esos contextos tenemos el gran desafío de elaborar situaciones de integración, porque es exponer al estudiante, es trabajar con la misma problemática con la que conviven todos los días. Es trabajar no desde la teoría, trabajar desde lo cotidiano, trabajar desde sus propias historias, sus propios contextos, las historias que traen los periódicos, que podemos traer a personas de la comunidad para trabajar situaciones de este tipo. Creo que hay muchísimos ejemplos. Miren, en estos últimos 2 años yo estuve trabajando en África, en Angola, en un proyecto que duró 2 años, formación de formadores de cuadros ministeriales para trabajar en la inspección. Y trabajamos con el enfoque de competencias, un trabajo arduo, durísimo, 40 personas, fueron formadas 10 formadores en todo el país, personas ahora altamente capacitadas, y en Angola, con 30 años de guerra terrible entre los propios angolanos, donde todavía todos los edificios están agujereados por las bombas, donde han quedado familias enteras devastadas sin nadie, solamente ha quedado una persona viva de toda una familia. Estamos trabajando con con formadores que están elaborando situaciones de integración a partir de las propias situaciones con las que estas personas tienen que lidiar. Contextos de extrema pobreza, contextos de violencia, porque todavía se trae y han quedado muchísimos niños huérfanos, y se trabaja sobre esa problemática, con su historia, recuperando la historia de esa aldea que quedó devastada, recuperando la historia de esa familia o de las familias. Es la mejor forma de poder integrar saberes y que esos saberes después sirvan para la vida, que es el gran desafío de nosotros. Con esto vamos a terminar este primer segmento de la mañana, no sin antes agradecerle a doña Liliana el haber venido a Costa Rica, acudir al llamado y compartir con los participantes en este congreso su experiencia, sus conocimientos, su aprendizaje acumulado bajo las experiencias de otros países, que eso enriquece muchísimo esa presentación suya. Muchísimas gracias y vamos a pasar al café. No sin antes recordar. Okay.